el impuesto a las ganancias 2024 en una primera aproximación iba a estar incluido su modificación dentro de la ley ómnibus. Finalmente, cuando se conoció el proyecto de distintas reformas, no se incorporó. En consecuencia, durante el mes enero 2024, por el momento, tenemos que aplicar las normas vigentes. Por ese motivo, vamos a plantear los escenarios que hoy tenemos que tener en cuenta para determinar las retenciones vinculadas con empleados y jubilados en materia del impuesto a las ganancias. Entonces, los esquemas de determinación que tenemos hoy de las retenciones lo tenemos que dividir en dos. Por un lado, el impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros, con sus características que vamos a mencionar a la brevedad. Y luego lo que podemos decir imposición general, que es la determinación del impuesto para los sujetos que quedan excluidos de este impuesto cedular conforme lo prevé taxativamente la norma. Recordemos entonces que el impuesto cedular a los mayores ingresos fue incorporado en la ley del impuesto a las ganancias como consecuencia de la sanción de la ley 27725, que incorpora el capítulo 3 al título 4 de la ley del tributo. En consecuencia, a partir del artículo 101.1 o primer artículo incorporado a continuación del 101, vamos a encontrar el articulado que regula este impuesto cedular a los mayores ingresos. Así las cosas, vamos a repasar qué conceptos y sujetos quedan comprendidos en el impuesto cedular a los mayores ingresos, porque, como dije, tenemos que separar a aquellos que van a aplicar esta forma de determinación del impuesto y aquellos que quedarán en el régimen general. Entonces, ¿qué dice la norma? Que los ingresos por el desempeño de cargos públicos, que está previsto en el inciso A del artículo 82 de la Ley de Ganancias, queda en el marco del impuesto cedular. Sin embargo, excluye expresamente a los ingresos derivados de la realización de tareas llevadas adelante por los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, las provincias y el Ministerio Público de la Nación, cuyo nombramiento hubiera sido efectuado a partir del año 2017. Recordemos que los nombramientos anteriores quedan excluidos del impuesto a las ganancias. Los secretarios de Estado en adelante y sus equivalentes en los términos que establezca la reglamentación, diputados y senadores del Poder Legislativo. En materia de reglamentación ya adelantamos que al día de la fecha no tenemos la reglamentación del impuesto cedular a los mayores ingresos, ni decreto reglamentario ni resolución general por parte de la AFIP. Respecto de lo que vemos acá, diputados y senadores, no hace clasificación la norma en jurisdicción, con lo cual tanto los nacionales como los provinciales quedan excluidos del impuesto cedular. Cuando decimos que quedan excluidos, lo que significa que no es que quedan excluidos del impuesto a las ganancias, sino que van a tener que determinar el impuesto a las ganancias conforme a las normas generales del tributo que todos conocemos y cómo veníamos desarrollando las liquidaciones hasta el año 2023. Es decir, computarán las deducciones especiales, generales y personales previstas en la ley del impuesto y tendrán en cuenta para la determinación la escala del artículo 94 de la ley. Como segundo grupo de sujetos incluidos son los ingresos derivados del trabajo en relación de dependencia, referido en el inciso B del artículo 82 de la ley del impuesto a las ganancias, a excepción de los que correspondan a directores, síndicos, miembros de consejo de vigilancia de sociedades anónimas, cargos equivalentes de administradores y miembros de consejos de administración de otras sociedades, asociaciones, fundaciones y cooperativas. Como tercer grupo que forma parte del impuesto cedular son los ingresos derivados de jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios de cualquier especie en cuanto tenga su origen en el trabajo personal y en la medida que haya estado sujeto al pago del impuesto.
pero no tributarán por el impuesto cedular, sino por el marco general de la ley, los ingresos de los consejeros de sociedades cooperativas y las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidente y vicepresidente de la Nación, conforme a la normativa que tenemos en pantalla. Acá podemos poner en relieve una diferencia que está dada en el caso de los magistrados nombrados a partir del 2017, que si están en funciones quedan excluidos del impuesto cedular, porque así lo prevé expresamente la ley, pero si esos magistrados, jueces, nombrados a partir del 2017 se jubilan, la jubilación derivada de esa función queda en el impuesto cedular, porque como vemos no están excluidos expresamente de la aplicación del impuesto cedular a los mayores ingresos. Tenemos que tener en cuenta, adicionalmente, que en la medida que se vinculen los ingresos con el régimen especial, van a quedar incluidos, ¿sí?, las sumas abonadas por desvinculaciones laborales que excedan los montos indemnizatorios mínimos. Esto recuerden que está previsto para el cargo de directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, y toda compensación en dinero y en especie, los viáticos que se abonen, ¿sí?, como adelanto o reintegro de gastos por comisiones de servicio fuera de la sede del lugar donde se desarrollan las tareas. Todo esto dijimos porque se vincula con ingresos incluidos en el impuesto cedular. ¿Qué entonces conceptos y sujetos quedan excluidos del capítulo 3 del título 4? Esos conceptos, ¿sí?, van a quedar y sujetos van a estar entonces liquidando a través de lo que es el régimen general. Computarán las deducciones personales previstas en el artículo 30, mínimo no imponible, cargas de familia y la deducción especial de 4,8 veces el mínimo no imponible, y como dije, deducirán aquellos conceptos previstos como deducciones generales o especiales de la ley. Aplicarán la escala del artículo 94, ejemplo, directores de sociedad anónima, y como dije, hay una particularidad con relación a las jubilaciones de los magistrados que fueron nombrados a partir del 2017. Respecto del mínimo no imponible, expresamente la ley dispone que hay un mínimo no imponible equivalente a 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales. En consecuencia, tenemos que tener en cuenta esos 180 salarios mínimos vitales y móviles para la determinación anual. Vamos a ver luego qué pasa en la determinación de las retenciones de manera mensual. Si hoy consideramos el salario mínimo vital y móvil que actualmente está vigente de 156.000 pesos para el periodo de diciembre del 2023, estamos hablando de un mínimo no imponible de 2.340.000 mensuales, ¿sí? Ahora bien, si tenemos en cuenta que el aguinaldo, esto es, si dividimos los 180 dividido 12 nos da 15 salarios, entonces por 156, 2.340.000. Pero tengamos en cuenta que tenemos el aguinaldo en su parte proporcional. Entonces, todo aquel sujeto que tenga rentas brutas, en principio, de 2.160.000, sin considerar el aguinaldo, estarían alcanzados por el impuesto. Ahora bien, esto considerando el salario mínimo vital y móvil de diciembre, que es el que conocemos. Pero aparentemente, sobre fin de enero, se reunirá el Consejo del Salario y definirán un nuevo salario mínimo vital y móvil. Tendremos que ver entonces cuál es el monto a considerar. Asimismo, el artículo pertinente que habla del mínimo no imponible expresamente dice que no se podrá deducir ningún otro concepto que autorice la ley de impuesto a las ganancias. Entonces, esto en principio queda claro que no incluye ni el mínimo no imponible, ni las cargas de familia, ni la deducción especial prevista en el artículo 30. Pero queda la duda respecto de las demás deducciones previstas en la ley, porque acá pareciera claro, pero en el artículo siguiente, cuando plantea el esquema de determinación del tributo y plantea la escala que se va a utilizar para definir las alícuotas, habla de ingresos netos que superen la ganancia no imponible de 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales, van a tener que ubicarse en esta escala. Con lo cual ahí se plantea una duda respecto de la posibilidad de deducir las restantes
deducciones previstas en la ley de impuesto a las ganancias. Tema que tendría que reglamentarse, pero lamentablemente, insisto, no fue aún reglamentado este tema. Al respecto, como vemos, dice conceptos que autoriza la deducción la ley del impuesto a las ganancias. Tenemos conceptos, por ejemplo, la posibilidad de deducir el importe que se abona en concepto de sueldo y contribuciones patronales del personal de servicio doméstico con el tope pertinente. Eso pareciera entonces que se puede deducir, ya que no está en la ley de impuesto a las ganancias, o los aportes a sociedades de garantía recíproca. Respecto del salario mínimo vital y móvil, ¿cuál es el esquema? Bueno, tenemos que tener en cuenta el salario mínimo vital y móvil vigente el 1 de enero. Ese se va a utilizar para el primer semestre. Y luego hay que tener en consideración el del 1 de julio, porque ese va a definir el mínimo no imponible anual. En consecuencia, se van a tener que recalcular las retenciones del primer semestre en función al salario mínimo vital y móvil vigente el 1 de julio, y la AFIP tendrá que reglamentar la forma en que se realiza la devolución de las retenciones en exceso. La escala prevista en la ley del impuesto a las ganancias es la que tenemos en pantalla. Como ven, dice mayor ingreso neto imponible acumulado que exceda los 180 salarios mínimos vitales y móviles. Entonces aquí se plantea la duda, como dije. Al igual que pasa en la ley de impuesto a las ganancias, se prevé el incremento del 22% para aquellos empleados que trabajan en las zonas desfavorables que tenemos aquí enunciadas, conforme lo prevé el artículo 1 de la 23.272. Y recordemos que la vigencia de la ley es desde su publicación en el Boletín Oficial, 6 de octubre del 23, con aplicación para el ejercicio fiscal 2024, es decir, remuneraciones que se perciban a partir del 1 de enero del 2024. Como dije, no tenemos reglamentación, pero la AFIP brindó determinadas precisiones a través del ABC de preguntas y respuestas frecuentes que se publicaron el 27 de diciembre del año pasado y se dieron a conocer masivamente a través del boletín de novedades el 29 de diciembre. Acá lo que vemos es que hace algunas afirmaciones que son similares a lo que hoy es la reglamentación del régimen de retención previsto en la Resolución General 4003, pero, insisto, surge del ABC. Y recordemos que las consultas del ABC, las preguntas y respuestas del ABC o los espacios de diálogo no son vinculantes para el contribuyente. Es decir, podríamos aplicar estos comentarios que brinda el fisco o no, ¿sí? Dependiendo de la posición que querramos tomar. Entonces, ¿quiénes deberán actuar como agentes de retención? Los sujetos que paguen los ingresos mencionados en el primer artículo sin número a continuación del 101, que son los ingresos alcanzados por el impuesto cedular a los mayores ingresos, y quienes paguen estos ingresos por cuenta de terceros a quienes son empleados radicados o domiciliados en el exterior. Esto es muy parecido al artículo pertinente de la 4003, nada más que en el inciso A la 4003 menciona todas las remuneraciones alcanzadas por dicha normativa. Después, ¿qué pasa con el pluriempleo? Es prácticamente la misma redacción que el artículo a que corresponde el pluriempleo en el caso de la RG 4003, pero se incorporan estos conceptos que están marcados en rojo, ¿sí? Habla de impuesto cedular y general, y después dice que en el caso que se perciban distintos sujetos rentas comprendidas en ambos regímenes, en el cedular y en el general, actuará como agente de retención aquel que abone las rentas comprendidas en el régimen general. Con lo cual vemos que el fisco está dando precisiones que debieran ser legisladas o reguladas por una resolución general y no por el ABC. ¿Cómo se determina la retención? Bueno, aquí el fisco dice, se determinará la retención aplicando sobre los mayores ingresos sujetos al impuesto cedular en lo pertinente, lo previsto en el anexo 2 de la 4003. El anexo 2 de la 4003 habla del salario anual complementario, del sueldo anual complementario, de las sumas que se perciben por conceptos extraordinarios, habla de deducciones. Entonces, es muy vago este concepto en lo pertinente. Tendría que haber dicho qué puntos o artículos se aplican, si es que pretende regular la determinación de las retenciones vía ABC.
Y recalca lo que ya dijimos, que no se admite ningún otro concepto que autorice la ley como deducción, sino solo el salario mínimo vital y móvil multiplicado por 180 veces el mismo por todo el año. Aclara que para la determinación de las retenciones mensuales tendremos que tomar 15 salarios mínimos vitales y móviles. Y luego lo que plantea es el primer tramo de la escala. ¿Sí? Como vimos, la ley tiene la escala para la determinación del impuesto anual y, como es habitual, la 4003 delega, a la FIP se autodelega dentro de la 4003 la publicación de la escala del 94 y de las deducciones personales a través del micrositio. Pero acá no hay delegación ni de la ley ni de una resolución en el ABC. Con lo cual hoy, si quisiéramos aplicar el impuesto a los mayores ingresos, tenemos que tener en cuenta esta pregunta del ABC que dice que el tramo de enero es el que tenemos en pantalla, con un mínimo no imponible de 15 salarios mínimos vitales y móviles y las escalas para determinar las alícuotas aplicables conforme lo vemos en pantalla. Y aquí hay un párrafo que dice: el importe a retener mensualmente se determinará aplicando sobre los mayores ingresos netos de las deducciones admitidas acumulados al mes que se liquida la escala acumulada dicho mes. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que vamos a ir acumulando esta misma escala todos los meses y a su vez multiplicando por 2 el salario mínimo vital y móviles de los 15 salarios por 2 para febrero, por 3 para marzo. Pero vemos que habla de netos de las deducciones admitidas. Y volvemos a plantear la inconsistencia. ¿Cuáles son esas deducciones admitidas? Como dijimos, es el servicio doméstico y los aportes de la sociedad de garantía recíproca o todas las deducciones admitidas. Intereses por créditos hipotecarios, aportes a obra social y jubilación, donaciones. Bueno, lamentablemente no se ha aclarado esta situación y no queda claro, insisto, si estas deducciones admitidas son para las que están fuera de la ley del impuesto o, como dijimos, para las que están dentro de la ley del tributo. Asimismo, si nos vamos al otro grupo de sujetos, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los directores de sociedad anónima van por el régimen general. Bueno, tenemos los conceptos publicados en el micrositio de lo que son las deducciones por todo el año, la escala para enero a diciembre ya está prevista, el acumulado de los tramos y, como dije, la escala del artículo 94. Para enero tendríamos que aplicar esta escala si estamos liquidando, por ejemplo, como dije, un director de una sociedad anónima. Para finalizar vamos a brindar un ejemplo. Tenemos, para poder desarrollar este ejemplo y brindar esta solución, pusimos algunos supuestos, con lo cual esto puede cambiar a la brevedad si sale la reglamentación de la FIP o conocemos el salario mínimo vital y móvil de enero. Entonces se considera como reglamentación entre comillas o como la forma de liquidación lo que publicó en el ABC la FIP. El salario mínimo vital y móvil que vamos a usar es el conocido diciembre 2023, 156.000 pesos. Como dije, se reunirían a fin de enero para definir el salario mínimo vital y móvil de enero. El mínimo no imponible estimado, insisto, porque lo estamos tomando sobre base de 156.000, sería de 2.340.000 y estamos tomando el criterio que no se admiten deducciones adicionales previstas en la ley del impuesto a las ganancias y la escala estimada a utilizar es la que tenemos en pantalla. En consecuencia, si tenemos un sueldo de diciembre que se paga en enero, ¿sí? Tenemos que analizar, en todos los casos estamos en presencia de un sujeto que no es director, es decir, un sujeto alcanzado por el impuesto celular mayor ingreso. Entonces, sueldo de diciembre que se paga en enero de 2,5 millones, como vemos, supera el mínimo no imponible previsto para enero y respecto del SAC proporcional no tomamos nada porque el SAC lo percibió en diciembre conforme la ley del laboral que dice que hay que pagarlo en diciembre. La base imponible, la ganancia no imponible sujeta impuesto, la ganancia sujeta impuesto es de 160.000 pesos y si aplicamos la escala, el impuesto determinado será de 43.280 pesos.
Vamos al caso de un sueldo de enero que se paga en enero, suponiendo que se mantiene este esquema de liquidación durante el mes de enero porque no haya modificaciones legales pertinentes. Le agregamos la 12ª parte del SAC porque la resolución 4003 que se aplica en lo pertinente así lo prevé. Llegamos a una remuneración total. Como vemos, el sueldo es menor al mínimo no imponible, pero agregándole el SAC lo supero, con lo cual tengo una ganancia no imponible de 43.300 pesos y tendré un impuesto determinado de 11.700. Y un caso similar es el sueldo de enero, que se paga en enero, con su SAC proporcional, y se le pagó una gratificación en enero de 12 millones de pesos, pero podemos aplicar, como es una renta extraordinaria, la proporción desde el mes de percepción hasta fin de año, con lo cual estamos imputando 1 millón de pesos y llegamos a un subtotal de remuneraciones de 3.700.000, al cual le restamos el mínimo no imponible de 2.340.000, para así llegar entonces a un impuesto de 429.000 pesos. Como ven, tenemos muchos supuestos para poder llevar adelante estos ejemplos. Veremos cómo se desarrolla durante las próximas semanas o meses este tema y estaremos atentos a esas novedades para hacérselas llegar. Bueno, muchas gracias a todos. Seguimos a la espera de las preguntas. Bueno, tenemos varias preguntas. Una de ellas dice: en el caso de las bajas, ¿el procedimiento para la determinación de la retención es similar al que se establece en la 4003 y se toman los 180 salarios mínimos vitales y móviles? ¿O se toman los salarios mínimos vitales y móviles devengados hasta el mes de la liquidación? Bueno, recordemos que la resolución 4003 resulta de aplicación, conforme lo establece la AFIP en el ABC de preguntas y respuestas frecuentes, en lo pertinente. Y como dije en la exposición, lamentablemente no tenemos reglamentación del impuesto cedular a los mayores ingresos y tampoco definen qué puntos se aplican o no de la 4003. En consecuencia, si tenemos que hacer la liquidación, pareciera razonable aplicar la 4003 y tomar las deducciones vigentes al 31 de diciembre, que en este caso la única deducción sería los 180 salarios mínimos vitales y móviles del mes de diciembre, que como dijimos es el valor de julio, y como estamos en enero, tampoco sería el valor de los 180 salarios mínimos vitales y móviles que se debe aplicar para el periodo fiscal 2024. Como ven, la falta de reglamentación genera estas posibles inconsistencias a la hora de llevar adelante las retenciones, con lo cual, para saber cómo lo tenemos que realizar, vamos a tener que esperar que AFIP dé mayores precisiones. Siguiente, una persona que está jubilada y además tiene ingresos de autónomos. ¿Qué deducciones le corresponde? Bueno, con relación a la jubilación va a tener que aplicar el impuesto a las ganancias a los mayores ingresos de corresponder. Tomará el mínimo no imponible y tendrá o no impuesto de ingresar. En el caso de los ingresos como trabajador autónomo, tendrá que aplicar la deducción vigente para el periodo fiscal 2024, que la AFIP ya publicó, el importe del mínimo no imponible, cargas de familia, etcétera, y eso lo pueden ver a partir de la página 15 del PDF unificado. Bien, después pregunta: ¿con qué código se ingresan en AFIP las retenciones de ganancias de socios gerentes o directores? Entiendo que se refiere a las retenciones de ganancias sobre sueldos que perciben los socios gerentes y directores. No hemos visto que haya sido modificado el aplicativo SICORE, con lo cual entendemos que se debería seguir aplicando el código de rentas del trabajo personal en relación de dependencia, que es el código 160. Después preguntan: en el ejemplo, ¿el sueldo bruto es menos retenciones de jubilación, obra social y sindicato? En realidad, como pusimos en el ejemplo, el supuesto que estamos tomando es que no se admite ningún tipo de deducción. Cuando digo ningún tipo de deducción, es ninguna de las deducciones generales o especiales previstas en la ley del impuesto a las ganancias, que en el caso del ejemplo son las que dijimos que no vamos a tomar. Eventualmente, como mencionamos, podrían llegar a deducirse los sueldos y cargas sociales de empleados del servicio doméstico
y los aportes a Sociedad de Garantía Recíproca, pero insistimos, sería bueno que la reglamentación brinde precisiones respecto a qué deducciones se aplican y qué no, y cuáles no, mejor dicho. Un contribuyente que cobra 3 salarios, uno como docente, otro como jubilado docente y una jubilación profesional. ¿Quién debe liquidar el cedular? Bueno, lo ha expresado la FIP en una de las preguntas del ABC que tienen en el material, que en el caso de pluriempleo bajo el mismo régimen, en este caso todos estarían en el régimen cedular, tiene que aplicar la retención de corresponder el que paga mayores sueldos. Después dice, socios de sociedades que realicen tareas técnico-administrativas y reciban sueldos por ello. ¿Aplica los 15 salarios mínimos vitales y móviles? Como entiendo que estos 15 salarios mínimos vitales y móviles que están haciendo referencia es a el impuesto cedular a los mayores ingresos. Bueno, en ese caso reiteramos que el impuesto cedular a los mayores ingresos no aplica ni a directores ni a administradores de sociedades. Después dice, si alguien cobra honorarios de directorio y cobra sueldos, ¿cómo se liquida? ¿Suma todo y se retiene por cedular o se liquida por un lado y por el otro, cuarta categoría? Acá recordemos que los honorarios del directorio es una renta prevista en la ley del impuesto como cuarta categoría que no está mencionada en el impuesto cedular, y los sueldos de los directores están excluidos del impuesto cedular, con lo cual si hay que retener cuando se pagan los honorarios se retendrá por la RG 830, y si hay que retener cuando se pagan los sueldos se retendrá conforme a las normas generales de la ley a la resolución 4003. Y después dice, siendo un empleado que no es director en una empresa y en otra empresa es director, uno de los ingresos queda por el cedular y otro queda excluido. Bueno, tampoco se han brindado precisiones claras respecto a esta situación en la cual tengamos sueldos que van por el impuesto cedular a mayores ingresos y sueldos que quedan en la parte del régimen general respecto a la forma de determinación, pero sí en el ABC de preguntas y respuestas frecuentes vinculada a pluriempleo, lo que se manifestó ahí por parte del organismo es que en el caso en que haya ingresos de los dos regímenes, el cedular y el general, quien va a actuar como agente de retención es aquel que paga los sueldos por el general. Con lo cual pareciera que el empleador que paga los sueldos por el general tendrá que tener conocimiento de ambas rentas y hacer dos liquidaciones distintas para ver a cuál le corresponde aplicar, si 4003 por un lado o lo que comentamos del impuesto cedular a mayores ingresos por otro. Bueno, hasta aquí es todo, espero que les haya resultado de utilidad, muchas gracias.